de Quito, ¿cómo? ¿Ya les llegó el programa de las fiestas de Quito? Tremendo programa, ¿no? Estilo Yunda, ¿no? Cantidad de artistas y fiestas, ¿no? Siquiera una vez al año. Ok. Pero nosotros hasta el 5 y hasta el 6, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar. Pasan las fiestas de Quito, nos divertimos y después volvemos aquí. Estudiar. Porque tiempo hay para todo. Tiempo hay para todo. Tengo que salir a las 4 de la mañana de mi casa. Y he estado una tras otra. No he tenido tiempo ni de darles ni hueco para poner a las clases. Tenemos que venir hasta ahora, acabando de dar anestesia. Si asusto, el paciente está despierto. ¡Sí, vuela! Ok. Diagrama de volumen, presión. La fase 1 del diagrama de volumen, presión, ¿con qué comienza? Llenado rápido, ¿cierto? Llenado rápido, ¿con qué comienza? ¿Qué justo, no? Diferente cuando se estudia, no. Diferente. Con la apertura de la válvula ventricular, con la apertura de llenado. ¿El periodo de llenado termina con qué? Y entonces se cierra la fase 2 comienza con el cierre del aurículo ventricular. Y comienza la siguiente fase, ¿cuál es? Vamos a tomar la prueba. No te quejes ya. Estamos en situaciones turbulentas, recién se cerró la ventana. Comienza a contraerse ¿qué? El ventrículo. Pero la válvula no se abre. Estamos en contracción turbulentas. Se caracteriza por ¿qué pasa con la presión? Aumenta la presión. ¿Y ya no es variación de qué? De volumen, ¿cierto? Esto lo habíamos dicho. Y estamos en contracciones volumétricas hasta. ¿Aumenta tanto la presión hasta cuánto? 80. Hasta 80. ¿Y ahí qué pasa? Se abre la válvula aórtica. ¿Cuál válvula se abre? La aórtica. Comenzamos el periodo de el periodo de eyección se caracteriza por Porque alcanza el pico máximo. disminuye el volumen porque pasa la sangre del ventrículo hacia la aorta y aumenta la presión. Hacia su histórica máxima, que es de cuánto, hijo? 120, ¿no es cierto? Estamos en 120. ¿Y el periodo de eyección termina con qué, hijo? Comienza su etapa de descanso. ¿Cómo se llama esa etapa? Señores, es la relajación. Vieron que sí es bonito, ¿no es cierto que es bonito? Lindo esto de la cirugía. Estás comparando con la inserción del huesito. Me hagan hablar. Ok. Entonces, no se olvide, ¿no? Y no se olvide de las acciones del sistema simpático y parasimpático, ¿no? En relación a esa eficacia de la. Porque el simpático que hacía, mija, ya te pregunté, ¿el simpático que hacía? Sí, el simpático. El sistema simpático. Hacía lo que te está pasando ahorita. ¿Qué te está pasando ahorita? Aumenta la frecuencia. ¿Qué pasa sobre el efecto de bomba si activas el sistema simpático? Aumenta. ¿Liberas qué? Adrenalina y noradrenalina. ¿Y el corazón qué pasa? Se empieza a contraer más. Eso. Se contrae con más frecuencia y con más fuerza, ¿no es cierto? Eso pasa con el simpático. ¿Y con el parasimpático qué pasa, mija? Ok. Disminuye el gasto cardíaco. Este es nuestro corazón, como siempre les he demostrado, ¿no? Un corazón que tiene el músculo auricular, el sincito auricular, y que tiene el músculo ventricular, el sincitio ventricular. Recuerde usted que entre los dos sincitios hay una división, un tabique fibroso, que evita que los potenciales de acción pasen directamente de la aurícula al ventrículo. Todos los potenciales de acción pasan a través de un sistema cardioeléctrico. El sistema cardioeléctrico, es decir, el sistema que genera los potenciales de acción en el corazón, tiene las siguientes estructuras. Donde nace el impulso, donde nace el impulso, que es el nódulo sinusal, que está inmediatamente por abajo de la desembocadura de la vena cava superior, en la pared posterior de la aurícula derecha. Este es el centro, usted imagine el centro de energía, ¿no? Un centro de energía como en una hidroeléctrica, como en cualquiera de nuestros países.
Donde se genera la electricidad es ahí, ¿no? En la hidroeléctrica. Ese es el nódulo sinusal, ahí nace la energía. Ahí se generan los potenciales de acción. De este nódulo sinusal salen vías que transmiten esa electricidad. ¿Cuáles son las vías? Son las vías internodulares que comunican el nódulo sinusal con el otro nódulo que está aquí, que es el nódulo auriculoventricular. Por lo tanto, la electricidad pasará del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular a través de las vías internodulares de una anterior, media y posterior. Y hay una vía que lleva electricidad a la aurícula izquierda, que hace esto, que es el haz de Bachmann, ¿no es cierto? ¿Ok? Y entonces así tenemos la energía disipada en toda la aurícula. Llega al nódulo auriculoventricular, que es un nódulo que está también en la aurícula derecha. Miren, está metidito en la aurícula derecha, justamente por arriba y posterior a la desembocadura de la ubicación de la tricúspide. ¿Ok? Ahí está metidito en la aurícula izquierda, pero en la parte final de la aurícula izquierda. Ahí nace el haz, que se conoce como el haz de His, que se conocía como el haz de His, que ahora corresponde a lo que se conoce como el haz aurículo-ventricular. Se le llama así porque comunica la aurícula con el ventrículo, haz aurículo-ventricular. Del haz aurículo-ventricular salen dos ramas. La rama derecha y la rama izquierda del haz aurículo-ventricular. Más facilito recordar es la rama derecha y la rama izquierda del haz de His. Los cardiólogos antiguos todavía hablan así. Está bien. Es la rama izquierda o derecha del haz de His. Para cada uno de los ventrículos, ¿no? Rama derecha y rama izquierda, para el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Estas ramas izquierdas y derechas del haz de His, del haz auriculoventricular, terminan unas fibras terminales de conducción que se conoce como las fibras de Purkinje. Estas son las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje, por lo tanto, son las que llevan la corriente eléctrica, la transmisión eléctrica a las fibras más posteriores y más internas de nuestro corazón. Lleva hasta la última fibra cardíaca la transmisión eléctrica. ¿Ok? La única manera en que los potenciales generados pasen de aquí hacia los sistemas ventriculares es a través de este sistema cardioeléctrico, como un sistema interconectado de energía. No hay otra opción. La conducción eléctrica no pasa de la aurícula al ventrículo directamente. ¿Por qué? Por este tabique fibroso que aísla la aurícula del ventrículo. La única opción de que pase esta generación de impulsos es a través de este sistema cardioeléctrico. ¿Ok? Hay enfermedades, eso sí, que alteran esto y que pueden hacer que la conducción venga retrógrada, y son los síndromes de preexcitación o Parkinson Weill, pues más cosas más que aprenderán ya cuando vean cardiología. Por lo pronto, fisiológicamente deben recordar que aquí nacen los impulsos, que esos impulsos viajan a través de las vías internodulares hacia el otro nódulo, que es el auriculoventricular, que de ahí pasa hacia el ventrículo a través del haz auriculoventricular, que en el haz auriculoventricular este haz se divide en una rama derecha e izquierda para cada uno de los ventrículos, y que esos terminan en las ramas terminales, que son las fibras de Purkinje, que son las que realmente inervan a todo el sistema ventricular de nuestros corazones. ¿Ok? Señores, así está estructurado nuestro sistema cardioeléctrico. No se olvide que este sistema cardioeléctrico está metido en el músculo ventricular. Todo esto es músculo, y ahí está metido este sistema cardioeléctrico. De manera que cuando se generan los potenciales de acción, inmediatamente se distribuye hacia el músculo auricular primero y después hacia el músculo ventricular. ¿Ok? No se olvide. Ahora bien, note usted también que nosotros tenemos fibras musculares aquí y tenemos estas fibras que son las fibras del nódulo sinusal. Los potenciales de acción los hemos venido estudiando ya durante algunas clases, ¿no? Los potenciales de acción son variaciones del potencial de membrana. Cuando hablábamos del músculo estriado normal, hablábamos de un potencial de estas características, ¿no? En donde había reposo, despolarización y repolarización. Eso ya lo sabe usted. Y luego decíamos que a esos potenciales de acción pueden modificarse, como sucedía en el músculo cardíaco, decíamos, ¿no? Y entonces en el músculo cardíaco yo tengo reposo, despolarizo, meseta y repolarizo. Nuevamente caigo en reposo. Entonces, mira, hay variación, ¿no? Músculo estriado normal, músculo cardíaco. Pero, ¿qué pasa con el potencial de acción aquí? En las fibras del nódulo sinusal.
Varía, sí varía. ¿Por qué? Porque es un tejido autoexcitable. Si usted se regresa al capítulo de potenciales de membrana y potenciales de acción, ahí había un acápite que decía la repetitividad de ¿qué? De los tejidos autoexcitables. Las descargas repetitivas de los tejidos autoexcitables, exactamente. A eso se refiere esto. Estos tejidos no necesitan generación de estímulos. Forman sus propios potenciales de acción. A eso se les llama tejidos autoexcitables. Las fibras del nódulo sinusal es un ejemplo de ese tejido. Tiene, por lo tanto, un potencial de acción diferente. Tiene así el potencial de acción. Un potencial de acción ascendente, luego despolarizo, luego repolarizo, luego hiperpolarizo y nuevamente ascendente. Despolarizo, repolarizo, hiperpolarizo y nuevamente potencial ascendente. Así es el potencial de acción de las fibras del nódulo sinusal y en general de todos los tejidos autoexcitables. ¿En dónde? Hay un potencial de acción que va ascendiendo. Luego, esta ascensión del potencial de acción llega a su umbral. Ese umbral hace que se dispare el potencial de acción con las fases que usted ya conoce. Por lo tanto, aquí despolarizo y aquí repolarizo. ¿Qué pasa? Al repolarizarse se queda más tiempo abiertos unos canales, ¿no? Por lo tanto se hiperpolariza. Y llega acá y nuevamente comenzamos en esta fase de ascensión. ¿Ok? La despolarización aquí era por la difusión de ¿qué? La repolarización por la difusión de ¿qué? Acá la despolarización por la difusión de la meseta por y la repolarización por. Perfecto. Estudiando eso otra cosa. Siempre así. Ahora bien, si seguimos esta secuencia, la despolarización en las fibras del nódulo sinusal se debe a la difusión de ¿qué? No es cierto. Calcio. No es cierto. Entonces las diferencias comienzan acá. Y la diferencia principal es que estas fibras, su despolarización no se da por la difusión de sodio, sino por la difusión de ¿qué? De los canales de calcio. Se abren los canales de calcio y es el responsable del potencial de acción realmente en las fibras del nódulo sinusal. ¿Por qué? Porque el sodio, es decir, si esta es una fibra del nódulo sinusal, aquí yo tengo canales de fuga para sodio. Entonces el sodio está constantemente difundiendo hacia el interior de estas fibras y cambiando el voltaje. Por lo tanto, el sodio es el responsable de ¿qué? Llega al umbral. De la ascensión del potencial, desde su potencial base hasta el umbral. Esta difusión pasiva del sodio es la que lleva cargas positivas y es la responsable de ¿qué? De que el potencial vaya ascendiendo hasta su nivel umbral. No necesitamos que llegue ningún estímulo, como era en el resto de células. Ningún estímulo. ¿Qué es lo que permitió llegar al umbral? Simplemente la difusión pasiva de ¿qué? Del sodio, que eleva el umbral y lo va haciendo, el potencial, perdón, y lo va haciendo más positivo hasta llegar al umbral. Vamos a los números reales. Recuerde usted que aquí el potencial de reposo, que aquí el potencial de reposo es de menos 90 milivoltios en las fibras del músculo isquiado, ¿verdad? Aquí en el músculo cardíaco, para el que leyó, recuerden que es alrededor de menos 90, menos 85 milivoltios, sigue siendo bastante negativo el potencial de reposo. Aquí nace otra diferencia. El potencial de membrana base apenas llega a ¿cuánto? A menos 55, menos 60 milivoltios. Es decir, estas membranas son mucho más positivas que el resto de células. Al ser mucho más positivas estas membranas y al difundir el sodio, hace que fácilmente esta célula pueda ser ¿qué? Excitada y generarse un potencial de acción. Entonces, el secreto de la excitabilidad, autoexcitabilidad de estas células es la difusión de ¿qué? De sodio. Pasivamente va pasando el sodio, ¿no? Al interior de las células, elevando el potencial. Pero cuando se eleva el potencial y llega al umbral, los canales que se abren son los canales de voltaje ¿de qué? De calcio. No son los de sodio. Ojo. No son los de sodio porque usted ya sabe, ¿no? Que cuando cambia el potencial y se hace positivo, el canal de sodio inmediatamente se inactiva. Y queda inactivo. Y entonces, si queda inactivo, es imposible que este sea responsable de ¿qué? De despolarizar.
el que despolariza en las células del nódulo sinusal es el calcio, los canales de calcio. No lo olviden. Esa es una diferencia básica. De manera que, si nosotros ponemos atención, diremos que el potencial de acción de la fibra del nódulo sinusal en comparación al músculo cardíaco tiene algunas diferencias. Por ejemplo, el potencial ACE, ¿no? El potencial de membrana es menos negativo, es mucho más positivo, en otras palabras. En segundo lugar, es una fibra que se autoexcita. Se va haciendo positivo gracias a ¿qué? A la difusión de sodio. Es algo que en las otras células no existe. Y finalmente, cuando se repolariza, lo hace a través de la apertura de los canales de ¿qué? De potasio, eso sigue manteniéndose. Pero los canales de potasio permanecen en estas células un tiempo más abiertos. Y como permanecen un tiempo más abiertos, salen de la célula y la hiperpolarización. ¿Okay? Esa es la responsable de la hiperpolarización, la apertura de los canales de potasio. Y vuelve a su potencial basal. Muy bien, veamos si bien dibujado me entienden mejor. No, en los 3 puntitos. ¿Dónde está? Ahí salir de ocultar vista del moderador. Es que se me apagó la compu en la clase de ayer, en la mañana. Ahí está, no que no. Otra vez en los 3 puntitos. Ah, perdón. Ay, joder, no veo. En los 3 puntitos. Sácala. Sí, para acá. Ahí está. No sé, vos me dijiste, vos le arreglas. Toma, dame con esto. Ahí está. ¿Qué pasó? Que salgo de ahí. ¿Qué apagó? Carlita, ¿cómo le prendo? Otra vez volvió a... Otra vez en los 3 puntitos. Se desconectó. Claro, es que es el... Y ahí déjale, ahí está conectado. Ni le veas. Gracias. Ya. Ok, finalicemos con la clase, miren. Porque la clase es cortita, ¿no? Ahora bien, y ahí le reforzamos con lo que está en las gráficas de la compu. Ahora bien, como es generador de electricidad del nódulo sinusal, debe haber un tiempo en el que se demora en transmitir esa corriente eléctrica. Es decir, habrá un tiempo de aquí para que se desprolisen las aurículas, habrá un tiempo de aquí hasta el otro nódulo, habrá un tiempo de aquí del nódulo hacia los ventrículos, y todo esto realmente toma un tiempo. Muy bien, desde cuando se genera el potencial de acción en el nódulo sinusal hasta cuando llega al otro nódulo, el tiempo es de 0.03 segundos. Luego llega al nódulo auriculoventricular la conducción eléctrica, y en el nódulo auriculoventricular, ojo con lo que les voy a decir, el nódulo auriculoventricular es el nódulo en donde más tiempo se detiene la conducción cardíaca. Ahí, es decir, viene a toda madre, ¿no? Por las vías internodulares y se detiene el nódulo auriculoventricular. ¿Para qué? Se detiene aquel impulso para que el impulso se distribuya primero por las aurículas, se contraiga la aurícula y después pase hacia los ventrículos y se contraiga el ventrículo. ¿Ok? Entonces aquí se detiene alrededor de ¿cuánto? 0.09 segundos. Luego la conducción pasa al haz de His, al haz auriculoventricular, y en su porción penetrante del haz de His se vuelve a demorar, pero ya no tanto. Apenas se demora ¿cuánto? 0.04 segundos. Y así sale aquí, hacia el ventrículo, hacia donde inicia la división de las ramas. De manera que la conducción desde cuando nace en el nódulo sinusal hasta cuando llega al ventrículo, señorita que está al final, ¿cuánto se va a demorar? 0.13. 0.16.
De aquí a acá se demoró. Aquí se frenó y se demoró. Aquí se volvió a frenar y se demoró. 0,16. De aquí hasta acá, por lo tanto, ¿se demora cuánto? Sí, es cierto, se demora 0.16 segundos. En otras palabras, recuerden que el electrocardiograma, del que desde mañana vamos a conversar y del cual todos deben tener electrodos en sus manos para poder conversar, el electrocardiograma, que usted ya sabe, pásate el electro, señorita. Una onda P. Ondas. Onda P. QRS. Complejo QRS y onda. Onda P, complejo QRS y onda T. Ya les explicamos hipocardía, pero onda P, ¿qué representa? Despolarización. No es la contracción. ¿Qué es el electro? Es la actividad eléctrica. Por lo tanto, ¿qué es la onda P? Eso, la despolarización ¿de qué? De la aurícula. El complejo QRS corresponde a la despolarización del ventrículo y la onda T habíamos comentado es la despolarización del ventrículo. Ahora bien, ojo con una cosa. Vamos. De aquí hasta cuando se transmite el impulso al ventrículo, a los ventrículos, se ha demorado, me dicen, 0.16. De aquí, en despolarizar todas las aurículas, se demora el impulso alrededor de ¿cuánto? 0.08 segundos. Por lo tanto, ¿cuánto debe durar la onda P? ¿No es cierto? Ve, así de facilito es. Entonces, esta onda P deberá durarse más o menos ¿cuánto? 0.08 segundos. 0.1 también se hace. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la onda P representa la despolarización ¿de qué? De las aurículas. Ahora bien, miren lo bonito de esto, ¿no? Luego estamos hablando ¿de qué? De que el impulso desde cuando nace en el nódulo pasa por aquí y llega hasta el ventrículo, se demora 0.16. En otras palabras, si eso le extrapolamos a esa actividad eléctrica, le pasamos acá, diremos, desde cuando nace en el nódulo sinusal, pasa por las aurículas, se frena en el nódulo auriculoventricular, se frena en el haz de His y llega al ventrículo. Esto que ustedes ven desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS se conoce como intervalo PR o PQ, es lo mismo. PR o PQ es lo mismo en electrocardiografía, porque a veces la onda Q no se presenta, se queda como intervalo PR, pero en general este es el intervalo PR. Señorita, entonces el intervalo PR, ¿cuánto dura? Exactamente, dura 0.16. Ah, ¿por qué durará 0.16? Porque yo ya sé fisiología, pues. Y yo sé que cuando nace el impulso acá, hasta llegar al ventrículo se demora ¿cuánto? 0.16. Porque el Maya nos dijo, y no el Maya, pues, los que investigan, pues, el Maya sabe de pedagogía nomás, ¿no? Pero dijeron, a ver, miramos, ¿no es cierto? ¿Cuánto se demora en generar el transmitirse desde un nódulo hasta el otro? Y tras ese parte de la distancia, hacía que se demore en cuánto? 0.0 segundos. Y de ahí que veamos cuánto se demora en el aurículo ventricular. Y ahí se frenaba la transmisión, se frenaba 0.09. Y se volvía a frenar en la posición penetrante del haz auriculoventricular, de las 15, 0.04. Por lo tanto, ¿cuánto se demoraba desde cuando nació el impulso hasta llegar al ventrículo? Se demoraba 0.16. Eso es lo que dura el intervalo PR. Desde cuando nace la despolarización auricular hasta cuando inicia la despolarización en los ventrículos. En otras palabras, la transmisión auriculo-ventricular. 0.16 segundos. Ahora bien, llegamos acá con 0.16. Y de aquí, la conducción por el haz de His y por las fibras de Purkinje es la más rápida de todo el corazón. Imaginen ustedes que en despolarizar todo el ventrículo apenas se demora las partes endocárdicas del ventrículo 0.03 segundos más. Es decir, vuela la conducción. Y para llegar a las fibras más externas del ventrículo se demora otros 0.03 segundos. Es decir, que todo el ventrículo se despolariza en ¿cuánto? 0.06. Por lo tanto, el complejo QRS, ¿cuánto debe durar? 0.06. Sí, es cierto. Dura alrededor de 0.06 a 0.1, realmente hay un rango. ¿Ok? Eso es el complejo QRS. Por lo tanto, señorita,
Por lo tanto, toda la conducción eléctrica desde el nódulo sinusal hasta la última célula ventricular, ¿cuánto se ha demorado? 22, Desde 0,22. cuando nació acá hasta la última fibra posterior cardíaca del ventrículo, ¿cuánto se ha demorado? 0,22 segundos. Eso es lo que se demora en transmitir la conducción eléctrica desde cuando nace el ventrículo, la aurícula hasta cuando llegamos a la última célula ventricular. 0,22 segundos. ¿Ok? Muy bien, y para finalizar este cuento, porque hablar de actividad eléctrica del corazón es muy bonito, porque es el abreboca del electro que vamos a ver mañana, ¿no? Y entonces, recordarles algunas cosas. Recordarles que estos son los marcapasos del corazón. Este, sobre todo, es el marcapasos fisiológico. La despolarización de este marcapasos hace que la contracción cardíaca tenga un rango, una frecuencia. Cuando este funciona bien y dispara bien, la frecuencia a la que dispara el corazón es entre 60 y 100 latidos por minuto. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca, ¿de cuánto es? ¿De cuánto es, señorita? ¿Cuál es el rango normal de la frecuencia cardíaca? 72 latidos. Exacto. Entonces, cuando usted vaya y le tome la frecuencia cardíaca a su tía, a su abuelita, y escuche 82, no le haga asustar, si no está taquicárdica. Está en 82, es un rango que... Y después le escucha al vecino, ¿no? O a la vecina, ¿no? Venga, vecina. Y le escucha a su vecina 62, 64. No le vaya a decir, está radicárdica, vecina, ¿qué pasa? No es cierto. ¿Por qué? Porque está en rango de normalidad. Lo que está abajo de eso se conoce como radical. Pacientes con 42, con 43 latidos por minuto, pacientes como a veces nos ocupamos en anestesia 32, 86 también es un rango. eso es. Sí, todo lo que está entre 60 y 60. Y si hacemos asustar, se dispara ese impacto, si nos vamos a tomar la frecuencia cardíaca de la compañera, ya no está en 90, está en 105, 110, por razón de la adrenalina. Jurado que es mala intención. Y entonces, lo que sube de 100 que es taquicardia. Ahora sí ya saben bien el concepto, porque si no les taquicardizan con 80 latidos por minuto, y eso no es cierto. O les radicalizan con 65, tampoco es cierto. Ok, este es el rango normal de disparo del nódulo sinusal. A veces se infarta el nódulo, ¿no? O se daña la enfermedad del nódulo y no dispara. Está cagada, ¿no? ¿Y ahora quién dispara los potenciales de acción para que se contraiga mi corazón? Inmediatamente, cuando esto no dispara, entra en acción que es otras células que se autoexcitan, que son las fibras del nódulo auriculoventricular. ¿Cuál es la diferencia? La frecuencia del disparo. Estas ya no disparan a 60 a 100, sino disparan apenas a ¿cuánto? De 40 a 60. Es un nódulo que dispara más lento. Entonces encontraremos un corazón bradicárdico. Si usted viera un electrocardiograma, a más de la bradicardia, ¿qué es lo que vería si usted está sospechando de que el latido está naciendo en el nódulo auriculoventricular? ¿Quién me dice? En el electrocardiograma, usted ve el electro y se topa con una frecuencia no hay despolarización de 42. en la aurícula. Y sospecha y dice, chuta, ¿qué será que está naciendo el impulso en el nódulo auriculoventricular? ¿Cómo confirmamos que es un ritmo nodal? Así se le llama, cuando no es ritmo sinusal del nódulo sinusal, sino ritmo nodal. ¿Quién me dice? El tiempo de duración. No hay onda P, pues. Porque no hay despolarización de quién? De la aurícula. Porque para que se despolarice la aurícula, el impulso debe nacer en dónde? Acá. Miren cómo vamos entendiendo facilito esto, ¿no? Entonces, que es el segundo marcapasos, apenas nos dan una frecuencia de ¿cuánto? De 40 a 60. A veces el infarto es tan grande que afecta a toda esta zona. Y nos quedamos sin sinusal y sin auriculoventricular, sin nódulos me refiero. El último o la última trinchera para mantener vivo a ese paciente son las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje son autoexcitables también. Y una vez que no llegan los potenciales de acción, comienzan a autoexcitarse. ¿Cuál es la diferencia? Que las fibras de Purkinje de aquí apenas laten a ¿cuánto? Entre 15 y 40 latidos por minuto. Es decir, extremadamente radical. Y el paciente va a morir si no se hace algo, ¿no es cierto? Hay que volver a colocar un marcapaso que nos permita despolarizar todo el aurículo de los ventrículos. ¿Ok?
Pero puede sobrevivir el paciente con esta frecuencia y con este ritmo de Purkinje, sí puede sobrevivir 30 minutos, 40 minutos, usted se mueve rápido hasta llevar al hospital al paciente. ¿Okay? Listo, estos son los marcapasos fisiológicos. Creo que con eso estamos abarcando ya todo lo que teníamos que ver hoy. ¿Dudas? ¿Qué pasa con la onda T? Repolarización. Cuando se ha despolarizado hasta aquí el músculo ventricular, comienzan las primeras ondas de repolarización en el segmento ST y la repolarización ya completa en la onda T. ¿Okay? Todo esto se marca, ¿no?, en tiempo, 0.16, 0.20. La onda T dura, la repolarización solo es alrededor de 0.16 segundos. Eso ya lo veremos en clases subsiguientes cuando ustedes vayan a ver ya los tiempos de ondas de intervalos. Pero aquí está toda la repolarización del ventrículo. Toda la conducción eléctrica del corazón, entonces, ¿de dónde a dónde va? Desde el nódulo sinusal hasta acá. Y luego volvemos a despolarizar con la onda P y comienza un nuevo impulso. Hasta aquí, en otras palabras, despolarización, y hasta aquí, de aquí a acá. Exacto, repolarización. ¿Ok? Eso para que lo podamos entender más fácil. Muy bien, lo que les decía, ¿no? Mire, la única manera en que pase conducción eléctrica de las aurículas a los ventrículos es a través de este sistema cardioeléctrico. Todo nace aquí, en el nódulo sinusal, pasa a través de las vías internodulares al otro nódulo, al aurículo ventricular. Aquí está el haz de His, el haz aurículo ventricular, la porción penetrante y la porción distal. La porción distal se divide en una rama derecha y rama izquierda del haz de His. Y finalmente las fibras de Purkinje que dan realmente la inervación al músculo ventricular. ¿Okay? Es quien lleva la inervación al músculo ventricular. Estas son las vías más rápidas de conducción, ya vamos a ver. Y estas son las más lentas. Aquí están las más lentas. Por eso es que se demora tanto el impulso. ¿Ok? Y mire usted la secuencia, ¿no? Siempre, primero se despolarizan las aurículas y se contraen después. Y después se despolarizan los ventrículos y se contraen. Siempre. Primero se da la contracción auricular y después la contracción ventricular. ¿Ok? No lo olviden. Esto ya lo dijimos, lo conversamos. El potencial de acción, miren la diferencia, ¿no? La fibra cardíaca tiene un potencial de membrana mucho más negativo, menos 85, menos 90 milivoltios. Esta está mucho más arriba, menos 55. El umbral, el umbral es de ¿cuánto? De menos 40. Cuando difunde sodio pasivamente a través de las fibras del nódulo sinusal, van elevando el potencial. Elevan el potencial hasta cuando llegan al umbral se engana el potencial de acción. La despolarización aquí por el sodio, la despolarización acá ¿por qué? Por el calcio. ¿Okay? Volvemos con más tranquilidad. Nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, vías internodulares, haz de Baumann. Este es haz de el His, haz auriculoventricular. Haz de His, rama derecha, rama izquierda y fibras de Purkinje. Ni dónde olvidarse, ni dónde perderte en ese corazón. Y ese es el que da la corriente eléctrica y los potenciales eléctricos a todo el corazón. ¿Okay? Aquí están los tiempos, perdón.